Muy buenos días, hermanos y amigos. Es un privilegio volvernos a encontrar un domingo más, un domingo en el que podemos, ya lo hemos hecho, ¿verdad?, alabar a Dios, en el que podemos escuchar su palabra, en el que en definitiva podemos abrir nuestros corazones delante de Él en sinceridad. Estamos viviendo una época, ya lo sabéis, hace un tiempo rara y complicada. Nos tenemos que ver a través de pantallas. Y en medio de esta desescalada que ya ha comenzado, al Señor gracias, en medio de esta desescalada elevamos nuestras oraciones para que sea lo más rápida posible, pero también para que haya prudencia. En este sentido, oramos por nuestras autoridades para que el Señor les dé luz, para que soporten las presiones que vemos que tienen que soportar, ¿verdad? Hay tantas opiniones distintas y cuando se está al frente hay que saber llevar una línea. Bueno, pues para que el Señor les ayude en medio de esta situación. Sé que lo hacemos individualmente, sé que estamos orando cada uno de nosotros en nuestras casas, cada familia en su casa, pero también lo estamos haciendo como congregación. Lo estamos haciendo en las reuniones de oración que tenemos entre semana, y yo hoy no me puedo resistir a invitaros a todos aquellos que obviamente aún no lo hayáis hecho, a que os añadáis a estas reuniones de oración. Están siendo de bendición por muchos motivos. Evidentemente porque estamos orando y porque nos estamos presentando delante de Dios. El primer motivo de bendición, sin duda. Pero también porque nos podemos ver, podemos hablar unos con otros, podemos interceder unos por otros, podemos preguntarnos qué es lo que Dios está haciendo en tu vida a lo largo de esta semana. Así que os quiero invitar a que os podáis añadir a estas reuniones. Si no lo has hecho antes, pues a partir de esta próxima semana. Vamos a estar meditando en Génesis, continuamos en nuestra serie de Génesis. Vamos a estar en el capítulo 19, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 29, y cuando yo iba meditando en este texto y pensaba en el contraste que es meditar en estos textos que Dios nos ha dado con lo que vemos en la calle, me daba cuenta de que efectivamente eso, lo que te acabo de decir, contrasta poderosamente. Vivimos en una sociedad que hace las cosas estereotipadas, es decir, que parece que las saca en moldes. Las canciones se parecen unas a otras, tanto en la música como en las letras. Son muy parecidas, tremendamente parecidas, parece que salen de moldes, ¿verdad? Le ocurre lo mismo al cine, le ocurre lo mismo incluso a la literatura, a las novelas. Hay buenas novelas, sin duda, de la misma manera que hay buena música o buen cine, pero cuesta encontrar obras que realmente se distingan de las otras. Bien, el texto que vamos a leer hoy contrasta poderosamente, no está ni mucho menos estereotipado, y estoy convencido de que te va a hablar sobre cosas que Dios hace y sobre cómo es Dios, que en absoluto se parecen a muchas de las cosas que normalmente tenemos en la cabeza o que la gente tiene en la cabeza. Así que te invito a que leas juntamente conmigo en Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 29. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita ya, y añadieron: ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot.
y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió a Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones este domingo por la mañana. Bueno, ya lo veis, podemos ver un texto en el cual si hay una idea, si hay algo que está flotando en el aire, por decirlo de alguna manera, es la idea de juicio. La idea de juicio. Es tan potente esta idea que el Nuevo Testamento usa este capítulo 19 de Génesis como ejemplo de cómo será el gran juicio final, el juicio de Dios, aquel juicio a través del cual juzgará a toda la humanidad de todas las épocas, de absolutamente todas las épocas. Es por eso que vamos a desgranar esta predicación por medio de 3 afirmaciones que nos hablan precisamente de eso, del juicio de Dios. La primera de ellas, muy directamente relacionada, dice: Dios juzgará al mundo. No es una idea que esté de moda hoy en día. Probablemente si preguntas a tus amigos o a tus vecinos, te dirán que de eso nada, ¿verdad? Pero veremos que la Biblia sí que nos habla de un juicio. Lo estamos viendo aquí en el capítulo 19 de Génesis, pero lo vemos a lo largo de toda la Biblia y ese juicio de Dios se proyecta al futuro, a ese gran día. Así que primera afirmación, Dios juzgará al mundo. Es una realidad bíblica. Segunda afirmación, puedes ser librado del juicio y sufrir las consecuencias de tu pecado aquí y ahora. No que sufras el castigo, sino que sufras las consecuencias de tu pecado. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver que Lot es librado del castigo, de ese azufre, de ese fuego, es librado, pero paga unas consecuencias por sus decisiones tremendas, altísimas. Y en tercer lugar, tercera y última afirmación, Dios ya ha dictado sentencia. Dios ya ha dictado sentencia de ese juicio que se proyecta en el futuro. Bueno, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que ya haya dictado sentencia de un juicio que se ha de celebrar? Bueno, vamos a verlo.
Vamos a por la primera de nuestras afirmaciones. Dios juzgará al mundo. Leyendo este texto, puedes tener una falsa impresión de que Dios es un Dios justiciero y de que estaba esperando a que en Sodoma y Gomorra cayesen para la más mínima castigarlos. Pero esto no es cierto. De hecho, si vamos al capítulo 18, que si os acordáis un poquito ya estuvimos viendo, si vamos al capítulo 18 y leemos los versículos del 20 al 21, nos damos cuenta de que Dios ha estado esperando, de que Dios ha sido tremendamente paciente. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué vemos en estos versículos 20 y 21 del capítulo 18? Vemos paciencia. Vemos lo que os decía antes, toda la paciencia del mundo. ¿A qué ha esperado el Señor? A que el clamor ya sea máximo y a que al pecado se haya disparado, como podemos ver que se ha disparado en Sodoma. ¿Sería la primera vez que ocurría algo como lo que hemos leído en nuestro texto? Fijaos que no es cualquier cosa. Nos dice que los hombres de Sodoma, desde el mayor hasta el menor, desde el más anciano hasta el más joven, lo que pretenden, lo que hemos leído que pretenden, es violar a los dos invitados que Lot tiene en su casa. No es cualquier cosa, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de algo que ya es disparado. ¿Sería la primera vez que ocurría esto o algo parecido? Bueno, evidentemente no era la primera vez que ocurría y lo que había hecho Dios es esperar, tener paciencia, dar oportunidades una vez detrás de otra para que esta gente se arrepintiese. Hoy circulan una serie de ideas que dicen algo parecido a lo que te voy a explicar. Bueno, pero estas historias son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Estas historias en el Antiguo Testamento, en estas historias podemos ver a un Dios justiciero, a un Dios que solo está pensando en juzgar, mientras que en el Nuevo Testamento vemos a Jesús, que nos presenta a un Dios amoroso, a un Dios perdonador, a un Dios paciente. Es decir, lo que nos está diciendo esta gente es que una cosa es el Dios del Antiguo Testamento y otra cosa es Jesús y el Nuevo Testamento. Y mirad, es un error tremendo que está circulando ampliamente. De hecho, si entras en internet hay muchísima gente que dice esto, pero tienen un gran problema. Iba a decir, tienen un pequeño problema. No, tienen un gran problema y es que esto no es bíblico. Esto no está en ningún lado. Os voy a leer palabras del mismo Señor Jesús refiriéndose al castigo, refiriéndose al infierno. Este Señor Jesús, que es el amor de Dios encarnado, siendo realista, diciendo lo que hay, avisando de lo que hay. Fijaos, Lucas 13, 28. Te invito a que si tú tienes tu Biblia puedas buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 28, palabras del Señor Jesucristo. Dice, hablando del infierno, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Cuando veáis el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Son palabras del mismo Señor Jesús, que ama profundamente y porque ama quiere decir cuál es la realidad que tenemos delante. Otro ejemplo, Lucas, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 28 a 30. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y este día en el que el Hijo del Hombre se manifieste se está refiriendo al día del juicio final. Fijaos que son palabras del mismo Señor Jesucristo. Antiguo y Nuevo Testamento tienen una misma teología, es decir, dicen exactamente lo mismo de Dios, de sus propósitos y de sus planes redentores, es decir, de su salvación, de esa salvación que Dios nos ha entregado para que podamos ser librados de esa ira
venidera. Hemos de huir de algo que está muy de moda y es el buenismo de Dios. El buenismo de Dios. ¿Qué es esto del buenismo de Dios? Bueno, pues os voy a poner un par de ejemplos que ya podéis intuir por todo lo que estoy diciendo. Alguien que se ha apuntado al buenismo de Dios dice, no, hombre, pero como Dios es bueno, no existe el infierno, ¿verdad? Eso está muy de moda, tremendamente de moda. Pero es tremendamente también antibíblico. No está en ningún sitio de la Escritura, al contrario, lo hemos podido ver en estos textos que os he leído en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y otros que podríamos leer en Segunda de Pedro, por ejemplo. ¿Qué más dice el buenismo? Bueno, al final todo el mundo será salvo, pero es que acabamos de leer en boca del Señor Jesucristo que nada de esto va a ocurrir. Mira, te digo una cosa hoy, que nadie te engañe, que nadie te engañe. Dios es amor, sin duda, pero su amor implica también su justicia. Su amor implica su justicia. Y va a llegar un día en el que va a haber un juicio en el cual toda la humanidad, tú incluido, vas a ser juzgado. Que nadie te engañe. No te quiero dejar así tampoco. No te quiero dejar así porque de la misma manera que Dios ha establecido un día para el juicio, también ha establecido un medio de salvación. Segunda afirmación. Puedes ser librado del juicio y sufrir las consecuencias de tu pecado aquí y ahora. En nuestro texto vemos que los ángeles preservan la vida de Lot. Pero también podemos ver que el mismo Lot e incluso su familia muestran resistencia a ser hasta cierto punto salvados. Vemos que los ángeles dicen que tiene que asirlos de la mano. Vemos la resistencia de Lot en el versículo 16. Si queréis seguir conmigo la lectura, dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Os habéis fijado lo que dice? Y deteniéndose él, está hablando de Lot, y deteniéndose él, hay algo que parece que lo retiene allí, ¿verdad? Hay algo que parece que lo llama. De la misma manera que los ángeles cogen de la mano a Lot, han de coger a su mujer y a sus hijas. Vamos a ver lo que dice el texto sobre su mujer. Todavía llama mucho más la atención. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Es un versículo conocido de la Biblia, ¿verdad? La mujer de Lot convirtiéndose en estatua de sal. En última instancia, que estaba perdiendo la vida. No hay duda de que, por original que sea, estaba perdiendo la vida, porque también estaba mirando hacia el pasado, estaba añorando ya aquello que intuía que estaba perdiendo, abandonando aquella ciudad, abandonando Sodoma. Lot va a ser librado, Lot va a ser rescatado por los 2 ángeles, sí, pero las consecuencias van a ser tremendas. Él va a experimentar las consecuencias de sus decisiones pasadas de una manera tremenda, en sus propias carnes, de hecho en su propia familia. Porque si os fijáis qué va a ocurrir con sus yernos, lo leímos al principio. Los yernos son avisados, Lot les avisa, pero piensan que se está burlando. No tienen oídos para escuchar lo que Lot pueda decir sobre Dios y se quedan. Así que los yernos, aquellos que iban a formar parte de su familia, aquellos con los que sus hijas estaban prometidos, van a ser destruidos en Sodoma. Pérdida tremenda. ¿Y qué decir de su mujer? Lo acabamos de leer. También pierde la vida, se convierte en estatua de sal. ¿Y qué decir de sus hijas? Es cierto que se libran de esa lluvia de azufre y de fuego, pero también es cierto que quedan destrozadas moralmente. La semana que viene estaremos meditando en la parte final de este capítulo 19 de Génesis y veremos que las hijas llegan al punto de engañar a su padre para tener hijos con su padre. Claro, ¿qué podíamos esperar? ¿Qué podía esperar Lot de su familia si había tomado él tiempo atrás la decisión de llevarlos a Sodoma? ¿Qué podía esperar de sus hijas, sino que estuviesen llenas de lo que Sodoma había depositado en sus corazones? Y es que
podemos experimentar, y muchas veces experimentamos las consecuencias de nuestro propio pecado aquí y ahora. No hay duda de que Dios nos perdona, no hay duda de que cuando acudimos a Él en fe y en arrepentimiento, Dios nos perdona. Eso es así. Pero muchas veces, como seres responsables que somos, que tomamos decisiones, esas decisiones acarrean consecuencias. Os pongo algunos ejemplos muy sencillos. Muchos de los que me estáis escuchando probablemente sois estudiantes, ¿verdad? Hoy prácticamente todos estudiamos durante toda nuestra vida, los tiempos han cambiado, antes estudiabas en tu juventud y después dejabas de estudiar, hoy no, hoy seguimos formándonos porque es importante, ¿verdad? Formarnos, bueno, si tú vas a un examen sin haber estudiado, ¿qué te va a ocurrir? Que vas a suspender, no vas a aprobar el examen porque no has estudiado. Has tomado la decisión de no estudiar. ¿Lo habrás pensado o no? Pero pensar o no pensar no importa, tú has tomado una decisión, no estudiar. Si no estudias, no aprobarás el examen. Lo mismo nos ocurre cuando decidimos mezclarnos con según qué personas, con según qué compañías. Dice el refrán español, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque nos identificamos con aquellas personas y es más, aquellas personas llegarán a influenciar en nosotros de una manera especial. Nuestras decisiones tendrán consecuencias seguro en el futuro, sean buenas o sean malas. Repito, Dios nos perdona si nos ponemos en sus manos, con fe, con auténtico arrepentimiento, con la intención de no volver a caer en aquel pecado. El Señor nos perdona, sin duda. Pero muchas veces hemos de experimentar en nuestra propia carne las consecuencias de nuestras decisiones. Es por ello que vale la pena que pensemos, que reflexionemos, viendo este texto también, en cómo vamos a tomar las decisiones a partir de ahora. El pasado no lo podemos cambiar. Es muy útil, tremendamente útil, porque nos permite ver nuestros fallos para no repetirlos en el futuro. Pero en cualquier caso, el pasado ya no lo vamos a cambiar. Lo que sí vamos a cambiar es nuestra manera de actuar en el futuro. ¿Cómo voy a tomar las decisiones a partir de ahora, a partir de este momento? Según Dios o según mi buen parecer. Según lo que la palabra de Dios me dice o según lo que pienso o a mí me parece. Deseo que el Señor nos dé sabiduría también por medio de estos textos para saber analizar nuestras vidas en sinceridad delante de Dios y para tomar decisiones que honren a Dios. Tercera y última afirmación. Dios ya ha dictado sentencia. Hemos visto que es una verdad bíblica que va a llegar un día en el que, en realidad, por amor y por misericordia, Dios va a poner fin a la maldad humana. Va a haber un día de juicio en el que todos, absolutamente todos, con independencia del lugar donde hemos nacido o la época en la que nos ha tocado vivir, vamos a tener que responder delante del trono de Dios. Pero no deja de ser curioso que el veredicto ya esté establecido, ya esté dictado. Digo que es curioso porque cuando tú vas a un juicio, nunca sabes cuál va a ser el veredicto del juez hasta que declara cuál es la sentencia, hasta que establece sentencia en firme. Pero en este caso es totalmente distinto porque el veredicto ya se estableció y se estableció en la cruz de Cristo. Se estableció el día que el Señor Jesucristo murió en aquella cruz romana por nuestros pecados. Aquel día la humanidad fue dividida en dos, a un lado y a otro de aquella cruz, de tal manera que puedes saber tú, puedo saber yo, podemos saber todos nosotros cuál va a ser el veredicto con respecto a ti en aquel día de juicio. De una manera muy sencilla. Si estás en Cristo, eres salvo. Si confías en Él, eres salvo. Si realmente pones tu vida y tu confianza en las manos de Cristo, eres salvo. Si no estás en Cristo, si no depositas tu confianza en Cristo, si realmente, en realidad, estás diciendo que no le necesitas a Él, ese día no serás salvo y estarás bajo la ira de Dios.
De ahí la importancia de meditar en el tema que estamos tratando hoy. De ahí la importancia de lo que nos está diciendo Génesis 19 y de verlo en perspectiva junto a todo el mensaje bíblico. Yo deseo sinceramente que te puedas poner hoy, sin tardar más, en manos de Cristo, que realmente hoy pongas tu confianza en Él, que digas, sí, Señor, yo sé que he pecado, yo sé que soy un hombre o una mujer miserable delante de tus ojos, pero conozco bien a aquel que pagó por mí en la cruz, al Señor Jesucristo, y te pido, te suplico que me mires a través de Él. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, quiero compartir con vosotros en el capítulo 11, versículos 28 a 29, los estuvimos leyendo la semana pasada, de hecho, en ellos se basó la meditación de nuestro hermano Jonathan Skipper la semana pasada. Quiero leeros un fragmento. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso ahora y descanso en el futuro, porque Cristo nos libra, nos cubre de la ira venidera, nos cubre de la ira del juicio de Dios. Yo deseo que te pongas en sus manos hoy, que no tardes más, y que realmente puedas sentirte seguro, confiado en manos de Cristo. Vamos a tener una oración, vamos a poner nuestros corazones. Quiero poner tu corazón en manos de Dios. Sí, Pare, et donem moltes gràcies pel dia d'avui, per aquest nou culte, Senyor, per poder anar a la teva paraula, veure el judici que hi ha en ella, veure l'ira de Déu en ella, sí, però també poder veure la bondat, la teva misericòrdia que ens ha estat donada en el Senyor Jesucrist. Et vull donar gràcies per qui ets tu, per com has actuat al llarg de la història, que no has tingut paciència, no has volgut masegar-nos quan has vist el nostre pecat, perquè en realitat ens hauries pogut destruir des de fa molt de temps, sinó que has tingut paciència i vas enviar el teu fill Jesucrist a morir pels nostres pecats. Jo et demano, Senyor, per tots aquells que potser no han posat la seva confiança en tu, no han posat la seva confiança en el teu fill, que avui toquis els seus cors i que d'aquesta manera ells es puguin apropar a tu. T'ho preguem, Senyor, ho posem a les teves mans. I et demano per tots els meus germans, Senyor, perquè tu estiguis amb ells al llarg d'aquesta setmana, perquè ells es puguin sentir arraulits, estimats com ho són, Senyor, per tu, en cadascuna de les seves circumstàncies, allà on l'has posat a cadascun d'ells, Senyor. Que tu estiguis amb ells, Senyor, i que ells puguin saber-se com són fills teus, estimats teus. Gràcies per tot, Senyor. Ho posem a les teves mans. En el nom i pels mèrits aconseguits en aquella creu del nostre Senyor Jesucrist, el nostre estimat Salvador. Amén, Senyor. Amén. Amén, germans. Que el Señor os siga bendiciendo a lo largo de esta semana. Recordad, os podéis añadir a alguna de las reuniones de oración que tenemos telemáticas por medio de Zoom a lo largo de la semana. Si alguno quiere contactar, lo puede hacer, me lo decís y os añadís. Y que el Señor os siga bendiciendo. Nos vemos el miércoles, si el Señor lo permite también, con una nueva reflexión en su palabra.